Mm, Bueno, a ver, buenos días, Betty. Quería exponerte un poco. Se ve la pantalla, ¿no? Se ve, ¿no? Sí, Se ve. Quería sí, compartirte algunas. construyendo república. Ah, perfecto. Compartirte algunas ideas fundamentales de am, de lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Am, lo que yo veo en la parte política que les toca a los parlamentarios o candidatos al Parlamento es resolver estos cuatro problemas fundamentales del Perú. Eh, yo te mandé un libro de Alberto Vergara, Ciudadanos sin República, y otro libro también te mandé de por qué los países son pobres. Y un poco resumiendo toda la academia, todo lo que está ocurriendo hoy en los análisis sociales, históricos, no estamos llegando a la conclusión de que el problema no es tanto la economía, no es tanto el sistema comercial, no es tanto ni izquierda ni derecha, no es solo la polución, el medio ambiente, sino que la conclusión a la que están llegando la mayor parte de los sociólogos y científicos sociales es que el problema es la institucionalidad. El problema es que no se ha logrado construir una república. Y ellos ponen cuatro elementos fundamentales, ¿no? Que están fallando. Participación ciudadana de calidad y permanente, contrapeso de poderes, institucionalidad y decencia, ¿no? Y acá le podemos agregar Estado de Derecho, eh, libertad y justicia social, ¿no? Entonces, más o menos para cualquier gestión parlamentaria de gobierno, una de las cosas que está tomando bastante fuerza son estos cuatro elementos que hay que tomar en cuenta, ¿no? Ah, siendo este año un año del bicentenario y obviamente como en el bicentenario lo que se celebra más que la independencia es si somos o no república, voy a hacer un análisis en este aspecto. Ah, en primer lugar, el problema empieza en el siglo XIX. En el siglo XIX se forma lo que se llaman los estados-nación y después de la caída del muro de Berlín, estos estados-nación tienen una crisis estructural y se sabe, por ejemplo, que estos estados-nación son en realidad los culpables de todos los modelos y las crisis que han ocurrido, puesto que su esencia es depredadora, colonialista y excluyente, ¿no? Luego habrá algún momento en que te pueda explicar, ¿no? Esto del Estado-Nación, ¿ya? Habrá un momento en que te pueda explicar toda esta situación del Estado-Nación. Ah, luego tenemos que el Estado-Nación es un Estado que excluye, ¿no es cierto? O sea que las bases de la exclusión, un momentito por favor, quiero hacer alguna... espérate, un momento, voy a atender algo, ¿ya? Espérate, voy a atender algo. Ha ocurrido una emergencia. Ah, un dato.
¿Ya? Ya, entonces voy a compartir de nuevo la pantalla. Ya, ah, ¿a qué voy con todo esto? A que el problema, digamos, del Perú, de la falta de representación, del problema de crisis que vive la institucionalidad política, el Parlamento, tiene que ver con unas bases muy fuertes que van de atrás, ¿no? Y tiene que ver con el modelo de Estado-Nación, ¿no? O sea, no es solo un modelo, una crisis actual de Kuczynski, Fujimori, Toledo, Vizcarra, Merino, ¿no? Yo creo que la situación va más allá y es el cambio de modelo de Estado, ¿no? El Estado-nación que tenemos ahora es un Estado-nación que tiende a la exclusión, ¿no? Y aquí te pongo algunos casos del fracaso de la República de Weimar y otros casos que históricamente cambian, ¿no? Entonces, es un Estado que utiliza, ya que estamos hablando del Bicentenario, utiliza de un modo totalmente falaz el término república, ¿no? Y más bien se cierra dentro, ¿no? En el caso del Perú, digamos, lo que estamos viendo ahora y lo que hay que cambiar con leyes ya más estructurales, yo creo, de estar en el Parlamento, y eso y para tu debate, ¿no? Para que tú lo introduzcas en tus argumentaciones más profundas, cuando tengas debates, ¿no? Es cambiar la estructura criolla, ¿no? En realidad los criollos que han hecho la independencia en el Perú eh, son más un grupo, digamos, que continúa la colonia y los Borbones y realmente no tienen una idea de república, ¿no? De res pública. Ah, tú te vas a enfrentar, por ejemplo, a algunos antauros, ¿no? Que van a ir, te vas a enfrentar a algunos fundamentalistas, ¿no? De izquierda, como Castillo, quizás esos grupos. Y una de las cosas que hay que rescatar también es la participación, ¿no? Y aquí yo te pongo el caso del Cusco, donde se genera por primera vez un debate nacional de participación, ¿no? Cómo la tradición es importante, ¿no? En este caso el Cusco, ¿no? Ahora, la crisis de los partidos políticos se debe fundamentalmente a cómo estos partidos son distorsionados, ¿no? Y cuando hablamos de participación ciudadana, yo creo que aquí hay que enfatizar mucho una especie de refundación de estos partidos y de todas maneras eso implica volver a sus orígenes, en este caso, cuán democráticos fueron y cuánto digamos, absorbieron de la realidad, ¿no? Y aquí la participación ciudadana, una de las cosas que se debatieron mucho en los años 30 que se ha dejado de lado, ¿no? Sobre todo la institucionalidad. Te vas a enfrentar a mucha gente de Verónica Mendoza, de la izquierda, y hay que recordarles a la izquierda, ¿no es cierto?, que de alguna manera Mariátegui no tiene nada que ver con Stalin, con China, con Cuba, con Maduro, con Evo Morales, ¿no? Que siempre ha habido una lucha, que siempre ha habido un afán de separar, ¿no? El radicalismo de una propuesta más democrática. Ahora, nos vamos a enfrentar también a una derecha terrible, ¿no? A una derecha que solo propone un liberalismo económico, ¿no? Y que ha olvidado que el liberalismo económico funciona necesariamente con un liberalismo político. ¿Me estás escuchando? ¿Se escucha bien se ve bien la imagen? ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, está bien, Perfecto. está bien. Entonces vamos a enfrentarnos, por ejemplo, a doctrinas fujimoristas que han tenido éxito popular. Uno de los éxitos populares en la historia del Perú es el mercado libre, el liberalismo económico, ¿no? Porque hemos pasado mucho tiempo y grandes corrupciones haciendo colas
desde el gobierno de Bustamante y Rivero, ¿no? No solo en Alan García, ¿no? Entonces, y además que la población andina es esencialmente liberal, ¿no es cierto? Nunca ha sido estatista, nada. Entonces, ¿a qué voy? A que ha triunfado el liberalismo económico desde los 90, desde el Fujimorismo. Pero ese liberalismo económico debía venir acompañado de un liberalismo político republicano, ¿no? Porque el capitalismo tiene un defecto y eso te va a servir mucho cuando estés en debate con la gente de De Soto. Por ejemplo, los de Soto se creen capos en economía, se creen que él ha dado la última receta. ¿Por qué partido estás haciendo tú? ¿Por qué candidato? Democracia directa. ¿Ese, Democracia directa. de quién es? ¿Quién es el candidato presidencial? Él es Andrés Alcántara. Ya. Entonces ¿Me mira tú, escuchas? mira tú, sí, sí, sí. Mira Hola, tú, sí, sí, se escucha, se Andrés. escucha. Andrés Alcántara, ¿me escuchas a mí? ¿Me escuchas? Ya, Andrés Alcántara. Ya, ¿me escuchas a mí, no? Hay momentos que se va Ya, hiriendo. ya, me dices cuando se va para que repita, ¿está bien? ¿Ya? Ya, 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 ya. listo. Entonces, mira, ¿cuál es el punto? El punto es que eh, 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 la gente de Soto, Keiko, Forsyth, ¿no es cierto?, siguen creyendo que la economía liberal es solo liberal nada más, ¿no? No, solo se necesita economía liberal y punto, cuando no. Entonces, aquí yo te pongo el caso, por ejemplo, histórico de que como cuando hay un vacío de poder, cuando la república es débil, o los extremos comunistas o los extremos fascistas vencen, ¿no? Entonces la república tiene que ser eficaz y eficiente para evitar estos extremos, ¿no? Entonces, ahora, más o menos poco antes de que termine la Segunda Guerra, me corta si es que no se escucha, me dices no se escucha y repite. Antes de que termine la Segunda Guerra, Ya, perfecto. tenemos esta economía que se cimenta, ¿no es cierto? Eh, de un lado tenemos el Bretton Woods, una economía totalmente monopólica que se impone en el mundo, ¿no es cierto? Y de otro lado el estalinismo económico, ¿no es cierto? Dos grandes defectos económicos que seguro que en algún momento en el debate que vas a tener tú con otras opciones políticas y cuando profundicen más, vas a tener que mencionarlos, ¿no? Entonces, la idea es que ni uno ni otro, ni la economía de monopolio capitalista, ¿no es cierto?, absoluto, ni la economía estatista que no ha funcionado. Entonces, lo que yo propongo es que cuando tú hables, propongas instituciones. Entonces, te estoy demostrando en estas imágenes cómo es que el No, solo, no se escuchó. ya, de nuevo, Repite, no ya, lo escuché. perfecto, perfecto. Entonces, Ya. lo que te estoy proponiendo en estas imágenes es que en su momento, cuando tú debatas los aspectos económicos, los modelos económicos, ¿no es cierto?, tengas elementos de juicio para decir que ambos sistemas económicos que han predominado hasta ahora no funcionan. No funciona el puro capitalismo monopólico y no funciona el estalinismo económico, que es el estatismo absoluto, ¿no es cierto? Ni siquiera Evo Morales lo ha hecho, ¿no? Por eso Evo Morales ha tenido éxito, porque ha logrado más bien controlar el capitalismo, ¿no? Y otra cosa, ¿no? Betty, que es importante que digas en algunos debates económicos, cuando tengas esta ocasión, que el capitalismo es suicida. Si lo dejas solito al capitalismo, el capitalismo siempre origina sus propias crisis y su propia muerte. ¿Ya? ¿Se me está entendiendo, no es cierto? ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, Perfecto. cierto. Entonces, lo que hasta ahora predomina son estos dos modelos económicos que seguro te van a decir, porque de hecho el congresista tiene que definir modelos en el legislativo,
¿no? Entonces, esos dos modelos no han funcionado, ¿no? Tanto el modelo de Verónica Mendoza como el modelo pues, de Ollanta, el modelo de Soto, de Forsyth, de Keiko y de Salaverry, no funcionan, ¿no? Entonces hay que proponer otro modelo donde la institucionalidad controle mejor el exceso del poder económico. Bueno, el mundo se divide en dos y todavía nosotros estamos, digamos, viviendo la Guerra Fría de alguna manera, sobre todo hoy con la guerra comercial entre China y Estados Unidos y China apoyada con Rusia, ¿no? Y detrás de ellos los demás países de segunda y tercera clase. Entonces, lo que yo estoy viendo, a ver, que es importante vender al público, es que la economía por la economía o el Estado por el Estado no funcionan solo, sino que tiene que haber una mejora de instituciones. Esto es la Guerra Fría que ha demostrado que ninguna de las dos economías ha funcionado, ¿no es cierto? Esta es una Guerra Fría, que la libertad, por ejemplo, ha sido conculcada. Aquí tenemos los casos de los aplastamientos soviéticos. Luego vemos cómo el poder económico, ese poder monopólico en Estados Unidos, mata al presidente Kennedy, ¿no? El presidente Kennedy, días antes de su muerte, había decretado, ¿no es cierto?, que la Comisión del Tesoro norteamericano, o sea, este grupo de gente privada que maneja las reservas norteamericanas, que son privados, ni siquiera son del Estado, no pase al Estado, ¿no? Y esa fue la causa para que le dispararan, ¿no? A Kennedy. Y se instauró una economía totalmente salvaje, ¿no? Lo que después de la caída del muro de Berlín se llamaría el capitalismo salvaje y la crisis de 2008, ¿no? Entonces, que queda una economía irresponsable, abierta. Entonces, se quita, yo creo que a nivel mundial, y esto lo demuestra la pandemia, es que se destruye una economía equilibrada, ¿no es cierto? Se destruye una economía que tiene como centro a la sociedad y se instrumentaliza todo, ¿no? En el Perú, por ejemplo, la crisis empieza en política, ¿no es cierto? Ya que tú representas lo político, digamos, se desprestigia la política con tres grandes aspectos, ¿no? Primero con Sendero Luminoso, en la izquierda, en el centro, el APRA, y en la derecha Fujimori, ¿no? Y como te vas a enfrentar a Castillo y a mucha gente de Verónica que todavía cree en la lucha armada, en el totalitarismo de Estado, ¿no es cierto? Entonces aquí hay que tener en cuenta que como, por ejemplo, dentro de la misma izquierda, hubo gente que no quería ir a la lucha armada, ¿no? Y acá te pongo el caso de, de Hugo Blanco y Mesich, que eran amigos de Abimael, pero que se desapareció. Pero en cambio hubo gente que optó la lucha armada y empeoró el Perú, ¿no? Empeoró, ¿no? Prácticamente la derecha se fortaleció con esta lucha armada, ¿no? Entonces un poco ver el panorama, ¿no? De cómo es que ni la violencia ni el estalinismo, sino que las instituciones, ¿no? Formar instituciones es importante. Luego un poco te va a valer mucho en los debates hablar un poco de la crisis de los partidos políticos, ya que cuando propongas participación ciudadana, va a ser importante que tú menciones cómo los partidos políticos dejaron de ser partidos políticos, ¿no? Y aquí te pongo un cuadro en el cual te muestro cómo, por ejemplo, los grandes partidos políticos en el Perú, que hasta 1950-55 eran revolucionarios, después se convierten en partidos cortesanos, ¿no? En partidos que ya abandonan la revolución y comienzan a corromperse, ¿no? Entonces, frente a esto, tu movimiento tiene que proponer un nuevo pacto del encuentro entre los partidos políticos y la ciudadanía, que desde el 50-60 han comenzado a alejarse hasta lo que vemos ahora que es el desastre.
A nivel del mundo, por ejemplo, cómo la democracia y las instituciones se malogran cuando Estados Unidos es descubierto que su dólar no tiene respaldo en oro y tiene que presionar a Arabia Saudita y avalar regímenes totalitarios, totalmente cavernarios, monárquicos, donde no se respetan los derechos humanos, ¿no? Solo por tener petróleo, ¿no es cierto? Entonces, este es un camino fallido que hemos tenido en la historia y que a partir del Congreso hay que recuperar todas las fallas internacionales, ¿no? Que hemos tenido. La reforma de Velasco, si bien es cierto, reivindica al campesino, y ahora Verónica habló de una segunda reforma agraria, por ejemplo, tienes que enfrentar ese tema, ¿no es cierto? No ha sido una reforma hecha desde la sociedad, ¿no? Ha sido una reforma hecha por una cúpula burocrática militar que dependía mucho de Velasco y cuando murió Velasco nadie más pudo sostenerlo. Velasco se radicalizó, se cerró y exactamente lo contrario de lo que debía hacer, ¿no? Exactamente lo contrario, más bien cuando debía abrirse. Y entonces si hay que proponer una nueva reforma agraria, tiene que ser con la participación del capital y ya no lo que está pasando en Ica, ¿no es cierto?, con los agroexportadores que tienen todavía una visión gamonal, ¿no? Si tú escuchas a Sillonis, Sillonis es un gamonal, ¿no?, que cree que el Perú es una chacra, pero que la agricultura necesita más bien tecnificarse y unirse al mercado. Las regiones han sido muy atrasadas, ha habido un centralismo, se ha reforzado, justamente por esta estructura del bicentenario de los criollos, ¿no? Las dictaduras están todavía presentes, Chile recién está cambiando de la constitución. Y otra cosa que es importante también, yo creo que en algunos debates vas a trabajar, es el tema del narcoestado. ¿Se me escucha? Sí, Ya, perfectamente. es el tema del narcoestado, ¿no? El tema del narcoestado es una, digamos, manera en la que se demuestra la debilidad institucional. ¿A qué estoy yendo con todo este panorama histórico que te estoy dando? Para que te des cuenta cómo el problema en el Perú es las instituciones. El narcoestado es prácticamente una economía paralela, puesto que la Guerra Fría debilita la república, debilita la institucionalidad por la ideología capitalista de grandes banqueros y hombres angurrientos en el occidente, ¿no es cierto?, destruye toda la institucionalidad. Y lo mismo hace el comunismo. Y después de la caída del comunismo, en vez de que entremos a una democracia republicana, lo que se ha agudizado más bien es, digamos, el poder privativo de la economía por encima de las instituciones. Gran parte de la pasta básica de cocaína, por gran parte, perdón, toda la pasta básica de cocaína que elaboraban los laboratorios de el cartel de Medellín y el cartel de Cali, Pablo Escobar y los otros, venía del Perú. Lo que quiere decir que desde los 60, 70, el Estado se ha hecho loco y el Estado ha permitido esto. Entonces, lo único que ha pasado con la corrupción actualmente es que solo se ha crecido, ¿no? No hay contrapesos de control, entonces ahí hay que fortalecer, digamos, el Estado frente a los abusos de lo privado, no solo en el narcotráfico, sino también en las economías monopólicas. Como siempre, digamos, hay una especie todavía de racismo y de exclusión contra las provincias, cosa que habría que desarrollar lo que se llamaba el fondo de compensación. Una de las ideas fundamentales que surgieron en los 80 eh, fueron los fondos de compensación. Vale decir, quiere decir que de las ganancias que tiene Lima, ¿no es cierto?, o que van a Lima, una buena parte de ese presupuesto tiene que desarrollarse en proyectos de desarrollar medios de producción más que repartir en burocracias, ¿no? Generar industrias y generar nuevas, ¿no? Es el caso, por ejemplo, del modelo del PER 39 y que en otras regiones tuvo otros modelos. El caso de Cusco fue cómo aprovechar la cultura
prehispánica y colonial para desarrollarlo, y, ¿no? Y luego el trapecio andino, que fracasó justamente por eso, porque no hubo un movimiento claro, se ideologizó mucho, la izquierda quería una revolución total y no cambios graduales, ¿no? Bueno, los 90 que pensábamos que iban a traer una economía mucho más equilibrada, pues trae lo mismo, ¿no es cierto? En vez de que cuando ya la Unión Soviética está cayendo, todos estamos pensando en que las repúblicas se tienen que constituir y un nieto de un gran republicano, Víctor Andrés Belaúnde, ¿no? Víctor Andrés Belaúnde, ¿no? Uno de los grandes, entra al poder, pero la economía y las mafias le ganan, ¿no? Y hay lleno de corrupción, el caso de Pachitea, de Paquicia, ¿no? Entonces, lo que tenemos es después de los 90, cuando está cayendo la URSS, es que hay más populismo, más corrupción, ¿no es cierto? Entonces, un poco para que veas la historia, ¿no? ¿Cómo te puede servir esto? Caída Rusia, ¿no es cierto? Se había esperado que en el mundo florezca una economía, una sociedad republicana de varios polos, ¿no? Pero lo único que pasa es que se instala más, ¿no es cierto?, la corrupción o de vez comienza a crecer, las grandes mafias, ¿no es cierto?, los bancos comienzan a dispararse, comienzan a hacer las burbujas inmobiliarias, grandes mafias se apoderan de la obra pública mientras hay toda una... Entonces, lo que está pasando, ¿a dónde voy? Es que eh, todo eso se debe a una carencia de institucionalidad, ¿no? Es lo que yo creo que cualquier parlamento que entre tiene que reforzar ante todo, ¿no? Digamos que es el programa y el objetivo estructural, estratégico, principal, neurálgico que tenemos que tener. Entonces te estoy demostrando, ¿no es cierto?, históricamente, cómo es que el Perú no tiene institucionalidad, ¿no? Bueno, ya después vemos cómo la izquierda se corrompe, ¿no es cierto? La cooperación internacional, ya vemos cómo se corrompe la izquierda. Entonces, por falta de institucionalidad, ¿no? Porque ellos piensan en la revolución, ¿no? Creen que la revolución es una cosa, pero no es la revolución, es la institucionalidad, ¿no es cierto? Aquí está Acurio, un hombre que recibió de Odebrecht 3 millones directamente, ¿no? Entonces, lo que yo veo en todo este balance del siglo XX-XXI es que hay un empobrecimiento del sentido del bien común, o sea, se ha roto digamos, y esto no creo que solo sea una labor legislativa, fiscalizadora o de representación que tienen ustedes, sino yo creo que es mucho más que esto, ¿no? Creo que es ya una labor incluso de formación ciudadana política. El bien común ya no es un factor a respetar, ya no lo es, ¿no? Entonces hay una conciencia que va más allá de dar una ley o de fiscalizar o de representar, ¿no? Otro de los problemas que, y resumo con todo esto, es el relajamiento de la participación ciudadana. Claro, con todo lo que hemos visto, ¿no es cierto?, con un Alan García ladrón, Alan García que representaba al partido político por antonomasia del siglo XX, XXI, ¿no es cierto? Por qué los delitos de Alan García son enormes? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Alan representaba a la bandera de los partidos políticos, ¿no? Al APRA como como el símbolo de los partidos políticos, ¿no? Sendero Luminoso entra en toda esta corrupción y terrorismo, y luego vemos a Fujimori, ¿no? Entonces, yo creo que aquí no solo hay una labor legislativa, de fiscalización y de representación, sino ¿qué hacemos por recuperar de la ciudadanía esta creencia, ¿no? Y la revolución de noviembre da algunas pistas, ¿no? La revolución de noviembre, del 9 al 16 de noviembre, digamos, puede significar más bien que esto no sea tan así, ¿no? Y aprovechar eso, ¿no? Y otra de las cosas es lo que te decían antes, ¿no? La ruptura del contrapeso de poderes, ¿no? La ruptura del contrapeso de poderes es una cosa bien terrible porque el poder privado ha colonizado y ha captado, ha fagocitado y ha parasitado todo el Estado, ¿no? Eh, Algo así como lo que está ocurriendo en Estados Unidos actualmente con Trump,
o desde la burbuja del 2008, ¿no? Que los límites de las grandes monopolios o de las excesivas colocaciones de préstamos, ¿no es cierto? Como ocurrió en la crisis del 29, ¿no? Ocurrió el 2008, ¿no? Esos límites del capitalismo ya no funcionan. El capitalismo, para que funcione, tiene que ser controlado. Y no te olvides de esta idea que te estoy dando. ¿Se está escuchando? Sí, Ya. estoy escuchando. Y no te olvides de esto que te acabo de decir. El capitalismo es suicida. El capitalismo es suicida. O sea, tienes que controlarlo al capitalismo, si no se mata solito. Es como una especie de adolescente que tiene fuerzas, que no tiene miedo a la muerte, que es un adolescente descarriado, ¿no? Porque hay adolescentes y adolescentes, ¿no? Que se emborracha, que se droga y que al final se tira del edificio donde está tomando y haciendo juego. El capitalismo es lo mismo. El capital, la economía libre. Si no la controla solita, se mata. Entonces, no es ser estatista, ¿no? Si te van a decir, eso es comunismo. Eso lo ha hecho Woodrow Wilson, eso lo ha hecho Reagan en su momento, lo ha hecho el mismo Clinton, ¿no? Nacionalismos, ¿no? Entonces, no es ser nacionalista ni comunista, ¿no? Entonces, yo creo que hemos llegado a un punto en que el capital ha desbordado a todo y ya no hay contrapeso de poderes. Ya no funcionan, por ejemplo, en la Constitución tenemos 4 artículos que hacen tabla rasa de esto, ¿no? El primer artículo es que el BCR no puede invertir, no puede gastar en inversiones de producción, solo es para la suba del dólar. Segundo, la subsidiariedad del Estado. El Estado no puede intervenir en nada, solo lo privado, y esto le da tremendo poder a los privados. Y lo otro es que los decretos leyes, ¿no? Que son así, no se puede tocar si está por encima del Estado, ¿no? Y por eso es que las mineras hacen lo que les da la gana y todo eso, ¿no? Entonces yo creo que esos capítulos de la Constitución, pero sobre todo los organismos de control, o SINERG, o CITRAN, y sobre todo Proinversión, todas las corrupciones que han pasado en el Perú, han pasado por Proinversión. O sea, mira, los perseguimos a los políticos, no, bacán, ¿no? Que están metidos ahí, ya se les viene el juicio oral, ¿no es cierto? Ya, bacán. Y Osinermin, y digo, y Proinversión, que es la que amaña todo, y el 5% de las obras de construcción del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, se pueden dar leyes y disposiciones de gran envergadura estructurales para contrapesar, para crear instituciones tipo SUNEDU, tipo fuertes, ¿no es cierto? Contraloría que tenga más presupuesto, que realmente sea Contraloría y que no que los poderes políticos no nombren, sino que tengan mecanismos más independientes. No funcionan los mecanismos de control, ninguna superintendencia funciona. Las superintendencias de medicamentos, de gas, están ahí que se las pasean, ¿no? Y generalmente están ahí accionistas de empresas y de monopolios, ¿no es cierto? En el Perú siguen habiendo monopolios de alimentos. Entonces, ¿qué es esto, no es cierto? ¿Cuál economía de mercado? Acá no hay economía de mercado, hay una economía feudal de 3 o 4. Entonces, eso yo creo que hay que ver, ¿no? Entonces, y la otra es la institucionalidad. Entonces, todo esto tiene que ver con institucionalidad, ¿no es cierto? Fortalecer instituciones, estudiar dónde están las debilidades de estas instituciones, ¿no? Esa constitución, ¿no es cierto? Sigue todavía, ¿cómo se llama? Inmoralidad permanente, incapacidad moral permanente. Eso ya debía ser incapacidad mental permanente, ¿no es cierto? Todavía hay así signos hechos a propósito, ¿no? Para que haya vacío de poder, ¿no es cierto? No hay nada claro, ese tribunal constitucional mal hecho, ¿no es cierto? Con mecanismos fraudulentos que han sido elegidos, ¿no? Entonces, mecanismos más independientes, ¿no? Donde ningún poder constituido meta la mano, ¿no? Y esto, ¿no? Que ya es un asunto ya más ético, ¿no?
Entonces, lo que ha ocurrido en movimiento de noviembre, pues marca algún hito y nos puede dar, digamos, algunas posibilidades frente a esto, ¿no? Frente a esto, al bien común, yo creo que hay que trabajar fuerte lo que es la separación de poderes, ¿no? Leyes que te separen poderes, eh, te controlen cualquier exceso de poder, mecanismos, ¿no? Ya tú como política sabrás eso, lo verás, pero te estoy dándote, digamos, pautas, digamos, líneas grandes, ¿no? Líneas gruesas, ¿no? Ya veremos cómo lo planteamos, ¿no es cierto? Frente a esto, la participación ciudadana, yo, como te decía antes, yo creo que es sustancial, importantísimo, fundamental, cambiar, ejecutar la ley de partidos políticos, de gremios, de asociaciones, ¿no? Donde fácilmente hacen leguyeladas y se quedan en el poder, y se vuelven en oligarquías, ¿no es cierto? Aparte del pueblo, se convierten en mafias, ¿no es cierto? Nadie toca al partido aprista, un militante, un voto, nunca se ha llevado a cabo eso. Al final se amparan en la ley vieja de los partidos y siguen siendo las cúpulas. Prácticamente no tenemos partidos políticos ni representación y dinamizar la sociedad para que también tenga una participación de calidad, ¿no? Y esto tiene que ver con la educación, sobre todo, ¿no? No hay participación ciudadana si es que no tienes una buena formación en pensamiento abstracto, en competencias educativas, ¿no? Y esto del contrapeso de poderes, que es básico, yo creo que aquí sí hay que luchar fuerte, hay que luchar duro con leyes y con cambios constitucionales que sí se pueden hacer. No necesariamente cambiar toda la constitución, sino cambiar fundamentalmente esto del Banco Central de Reservas, que sí puede entrar en desarrollo económico, esto de la subsidiariedad del Estado, el artículo 60, donde le da a la empresa privada toditita el poder y al Estado lo quita, y eso no puede ser. ¿No es cierto? Los contratos ley que tienen que ser mucho más justos, el manejo del control de los, del tributo, impuesto general a la venta, impuesto general a la renta, por ejemplo, ¿no es cierto? Que no haya esos trucos y esas trampas donde él dice yo tributo en otro país y hacen todos esos mecanismos para eludir, ¿no es cierto? Y esto de la institucionalidad que hay que fortalecer más, hay que darles vigor, hay que darles sentido, no contraponer una con otra, ¿no? Era más o menos esto que quería compartir contigo, ¿no es cierto? Ideas más generales por el momento, no sé qué te parecen, si podemos darle más, sí. Muy bueno, de verdad, muchas gracias, porque eso en realidad me ayuda mucho. Me es en realidad me hace mucha falta saber más a profundidad. Lo que tú me has hablado es algo más profundo, ¿no? Que Ujú. va más allá de Perú, que en realidad de ahí nace todo, pues, ¿no? Sí, Entonces, o sea, yo creo que tú vas a tener debates, no solo ahora, no, al margen de que ganes o no una curul, digamos, tienes que ya comenzar a generar un tipo pues ¿cómo te digo?, de mirada, ¿no? De posición, ¿no? Mm, ujú, eh, Mira, personalmente yo no soy ni rector de una universidad, no soy ni el ricachón, ni el director del Ministerio de Cultura, nada, pero sin embargo, por ejemplo, ¿no? Modestia aparte puedo decir que me consultan y que conocen una posición y que ya he marcado una, ¿no? Entonces yo creo que tú ya tienes que formarte una, ¿no? Más que postular por un cargo, yo creo que tú ya tienes que formar una posición y un perfil de político, ¿no? Eh, una de las cosas que está faltando a la política es que no hay, digamos, definición epistemológica, filosófica, programática, ni mucho menos, ¿no es cierto?, un proyecto de país en tanto epistemología, en tanto modelo, ¿no es cierto? Y yo creo que estas cosas que estamos hablando y lo que te voy a mandar y los textos que te voy a recomendar leer, ¿no es cierto?, que no solo van a servir para esta campaña, digamos, ya tiene que formarte una posición, porque cuando claro, debatas algo,
y te pregunten, ¿no es cierto? No hagas, y es lo peor que hacen los políticos, eludir. El que Guzmán acaba de perder porque le cogieron en su departamento y se escapó. Y escaparse no es la solución. Enfrentar el problema. Por supuesto, y con humildad y con amabilidad y con la transparencia y la apertura, ¿no es cierto?, del caso. No se trata tampoco de desviar, no, ese no es el tema. La revolución de noviembre que hemos visto, y yo estoy enseñando a los chicos de la Universidad de Diego Quispetito en el Cusco, y hemos hecho el semestre sobre eso, te demuestra que ya los jóvenes ya tienen otra episteme y conocen más que tú la realidad, porque el TikTok, el Instagram, el podcast, el YouTube, el Facebook, todos estos medios, los otakus, educan mejor y te dan mejor panorama y te tienen mucho más informado. Entonces, de tal manera que yo creo que hay que estar muy bien preparados. Quizás te parezca tonto que te hable de historia y todo esto, porque es importante. Quizás esto que te he dado al vuelo, necesariamente tenemos que ir yendo, dándolas de a poco en clases. Tú me dices qué partes, digamos, quieres profundizar más y yo con mucho gusto. Pero sí yo creo que la revolución política de ahora es que los políticos ya tienen que volver a ser cultos, volver a ser científicos, volver a ser académicos. Creo que a partir de la chabacanería de la política que entra en los 90, con que cualquier chinito en un tractor se puede ir y cualquier tipo que se presenta, ¿no? Hemos ido malinterpretando esto, ¿no? Una cosa es que recusemos el academicismo estéril y tonto, y otra es que nos alejemos de la ciencia. Entonces yo te invito, ¿no?, a que te voy a mandar 2 libros para que más o menos veas el panorama de ahora, este esquemita que hemos hecho ahora, y pues más allá de tu candidatura, a mí me interesa formarte como una política consistente en la parte académica, ¿no? Esa es mi responsabilidad y no sé qué dirás tú. Sí, muchísimas gracias. De verdad que yo soy muy contenta de conocerte porque veo que voy a aprender mucho. Lo que has expuesto ahora es bastante importante porque un político, como tú dices bien, se tiene que tener conocimiento. No solamente es esto, porque ahorita, en realidad ahorita la política está de la siguiente forma, ¿no? O sea, posas, abrazas a la persona, le dices que le vas a dar cualquier cosa y que le vas a solucionar, y eso es todo. Entonces, no hay calidad, en realidad, ahorita no hay calidad. No hay esto, ¿cómo te puedo decir? Una base histórica del porqué de las cosas. Entonces, yo sí me preocupo por mí, como me dices, por mi formación, que si gano ahorita o no gano ahorita, quizá pueda también, así como a través de tu persona yo aprendo, también de repente a alguien puedo guiarle para que haga una política diferente, porque de ahí va a partir que realmente tengamos gobiernos buenos, ¿no? Políticas distintas, porque si no se prepara, nunca van a cambiar, o sea, cada vez están peor. Ya. Entonces yo de verdad estoy gustosa y agradezco, ¿no? Agradezco Ya. tu apoyo. Mira, como el tiempo no nos sobra, de mi parte yo te haría diario, entonces te propongo lo siguiente, ¿no? Digamos, de acuerdo a tus posibilidades, hazte un horario por semana, digamos cuántos días, cuántas veces, estudia bien lo que te voy a mandar, y más o menos tú haces un apunte, un punteo de qué cosas exactas más necesitas, ¿no? Lo más urgente y lo que más te emociona, porque se tiene que aprender a partir de lo que más te emociona. Digamos, yo soy, aparte de historiador, soy profesor, ¿no? Capacito.
lo que más te emociona, lo que más necesitas, ¿no es cierto? Haces un punteo de temas, entonces, a partir de lo que vas leyendo, seguro que estás ocupada en el trabajo, en la campaña, ¿no? Pero te recomiendo que te reserves un buen tiempo a lo que te voy a mandar como lectura, para que tengas horizonte, ¿ya? Ahorita estás inserta, atrapada en el día a día, ¿no es cierto? En lo concreto, ¿no es cierto? Pero te sugiero que por semana te des un espacio para que leas, pienses tu horizonte, a dónde apuntas, y de acuerdo a eso me dices, y primero sería formarte a ti, ¿no? Formarte, ¿no? Los dos, ¿no? Digamos un mes, no sé cuánto tú sea, 2 meses, no sé, y luego, digamos, eso hacerlo multiplicador con tu grupo, porque de hecho ya debes tener discípulos y algún grupo, ¿no? Pero primero ahorita serías tú, un poco primero que veas dónde está el horizonte, eh, qué temas quieres y hacemos esta primera etapa de formación personal. Ya, perfecto. ¿Ya? Ya, Entonces, ¿alguna pregunta tienes? ¿Algo más que decir? ¿Algún aspecto de repente de la charla que quisieras que incida más? No sé. Bueno, momentáneamente de lo que he escuchado, voy a sacar, digamos, lo que es más importante, ¿Ya? ¿no? Que para mí en tal caso me gustaría, ¿no? Tener un poco más de conocimiento en lo que es la economía, ¿no? Ujú. Lo que me has hablado de la Los economía, modelos económicos. los modelos Ya, económicos, ¿no? Porque creo que eso es urgente ya. y ver en tal caso, ¿no? Si yo hablo de un modelo económico, ¿qué modelo sería el Claro. adecuado en este caso, ¿no? Ya, O sea, te voy a dar tiene que los ser dos, algo, te voy a dar algo los dos libros, ya te voy a dar el libro de Vergara, los dos libros más clásicos que ahorita hay, ya. Te voy a dar este libro, no sé si lo ves, ya lo tengo en digital. sí, ¿Por qué fracasan los sí. países? Ya, y te voy a dar el libro de Ciudadanos sin República. En esos dos libros te sustenta que el problema no es el modelo económico liberal, no, ese modelo ha triunfado, ¿ya? Ha triunfado, ¿ya? El estatismo va a fracasar siempre porque un burócrata no sabe producir, ya tú eres empresaria, ¿no es cierto? Y sabes que tienes que ganar y tienes que atender diario a tu empresa. Ah, lo que hay que proponer no es un modelo económico, sino instituciones para que el sistema económico de mercado funcione mejor. ¿Me dejo entender? Ya tienes que cambiar la epistemia. Hasta ahora la epistemia ha sido modelo, modelo, modelo. Y lo dejábamos al modelo como si el modelo funcionara solito. Ese es el problema. Entonces, debate tiene que decir que el problema no es el modelo. Es cierto, es un modelo liberal de mercado, pero controlado por instituciones. Y no dejar todo al modelo ideológicamente, como si funcionara, como si fuese un milagro, como si solito se manejara. Ese ha sido el problema. ¿Me dejo entender? O sea, Sí. lo que te estoy diciendo en el fondo es que nada, absolutamente nada, funciona sin instituciones. O sea, que los seres humanos, desde el siglo IX, desde la revolución hanseática, desde el siglo XII con la revolución burguesa, desde el siglo XVI con la revolución capitalista, desde el siglo XVII con la revolución científica y la revolución burguesa de Cromwell, desde el siglo XVIII con las revoluciones ilustradas, hasta ahora, lo que estamos, lo que estamos peleando para que se instaure son instituciones. ¿Me dejo entender? O sea, si primero no instalas las instituciones, es como si yo quiero ser política, oye, pero tienes un buen cuerpo, tienes buena salud, tienes buenos principios, tienes buena formación básica, no puede serlo. Algo así son las instituciones. No sé si me dejo entender. Las instituciones son la carne, el corazón, la sangre, el sistema nervioso, circulatorio, respiratorio, proteínas, alimentación. ¿Me entiendes?
Entonces, lo que te estoy dando es una visión revolucionaria de la política. ¿No es cierto? Porque hasta el momento solo nos confiábamos en tal o cual modelo, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Sí. Solo nos confiábamos en tal o cual modelo, tal o cual ideología. Ahora te das cuenta que es otra cosa, que lo único que nos va a rescatar o va a lograr... Vizcarra, ¿por qué lo admiran a Vizcarra? Con todos sus problemas, con todo lo que es, a ver, ¿por qué Vizcarra tiene tremendo peso? Porque es el único presidente que con todos sus defectos, su chabacanería, ha pensado en instituciones. Ha apoyado al Poder Judicial para perseguir a los choros. Claro que él también puede caer porque él estaba dentro del Club de la Construcción y parece que le han hecho algo y por eso que, ¿no es cierto? ¿No? Ya está. Pero por lo menos ha dado el paso. Ha dado el paso. ¿Por qué el pueblo está agradecido con todo esto? ¿Por qué en su gobierno se han metido preso a todos estos choros? ¿Y qué quiere decir esto? Que por primera vez la gente ha visto instituciones. ¿Y quién es Vela y quién es Pérez? Son jóvenes abogados que han visto que todos los abogados hacían componendas y es una nueva generación revolucionaria que se ha anticipado a la generación de noviembre. Como tú, por ejemplo. ¿No es cierto? Que te has enfrentado a la mafia del Callao. Entonces, como tú, pero la gente está viendo el resultado más o menos brillante, pero no está viendo el fondo, y el fondo son las instituciones. ¿Me dejo entender? O sea, si algo está pasando en el Perú, es una revolución de instituciones, pero que esa puede abortar en la medida en que no lo enunciemos. ¿Me entiendes? O sea, es algo así como, oye, algo me está pasando, no sé, lo estoy mirando, estoy sintiendo algo cuando lo miro, ¿qué será? Te estás enamorando, ya, teoría del enamoramiento, ¿no es cierto? Ya, tienes que hacer esto, mira, reconoce qué es esto, tienes que tener un orden, una disciplina para llevar la relación, algo así, no sé si me dejo entender. Oye, no sé qué me está ocurriendo, tengo antojos, tengo vómitos, no sé, mareos, estás embarazada. Entonces, ¿qué tienes que hacer? A cuidarte, toma hierro, esto. No sé si me dejo entender. O sea, están habiendo síntomas de algo, pero la gente no sabe que es una especie de rescate de instituciones y que ustedes los políticos tienen que organizarlo y darle forma, porque si no se va al diablo. Puedes abortar, o ese amor que no te has dado cuenta se puede ir, o esa oportunidad de trabajo, hoy me están llamando en tal sitio, ¿qué es? Ya eres pues, una persona destacada en el trabajo, pero no te das cuenta y tú no te arreglas, no me dejo entender, algo está pasando en el Perú que ustedes tienen que darle forma. Por eso yo digo, por eso, en todo este engorroso, porque yo soy muy académico y muy historiador, ¿no? De repente te he aburrido cuando te he explicado, ¿ya? No, está bien. Lo que quiero decir es, te he dado una línea, te he dado una especie, y te voy a seguir dando cuando tú lo veas de nuevo, el video y los libros lo vayas mascullando, que te da una línea donde te apunto que ofrecer salud, mejor educación, te voy a dar más presupuesto, voy a aumentar el sueldo, puede ser, ¿no? Ya puede ser para, digamos, ya efectismo, ¿no? Ya campaña, táctica, estrategia, ¿no? Pero el fondo es el cambio de instituciones. No sé si me dejo entender. Y no veo que lo vean los otros políticos, ¿no? Y si tú le sacas ventaja a eso, no lo ven porque no tienen formación. Y no tienen la humildad que tú acabas de tener a escucharme. Por eso yo no creía, ¿no? Cuando tú me, ¿no? Tanto tiempo hemos estado sin conversar. Es que no tienen esta humildad. Y quieras o no, para que tú seas algo, tienes que tener humildad. Claro. Tienes que saber. Es que hay que conocer. Sí. Yo creo que hay que aprender, hay que aprender de las personas que saben, ¿no? Entonces, si uno no sabe algo, lo lógico es buscar personas que realmente te guíen. Ahora esto, como ya decía, no les interesa la política o a los políticos de ahora aprender porque la política que están haciendo es diferente. No están haciendo política, están yendo a llenarse sus talegas, punto. O sea, y hay que decirlo claro.
Entonces, generalmente la socialdemocracia hablaba de la economía social de mercado, pero la parte social política la reducía a una politización, ¿no es cierto? Ideológica, ¿no? Ahora la politización ya no es ideológica, es de generar instituciones de control. ¿Me dejo entender? A Sí, diferencia de los anteriores modelos de economía social de mercado, porque hay que hablar de economía social de mercado. No creo que tú propongas, ¿no es cierto?, una economía socialista, estatista, no, no funciona, ¿no es cierto? ¿No? Tampoco funciona la otra liberal. Entonces hemos tenido 30 años de crecimiento muy buenos. ¿Ya? O sea, la economía liberal sí hay que reconocer, Hidalgo, de que ha sacado de la pobreza al Perú, ha mejorado muchas cosas, ya no estamos haciendo cola, hemos tenido un crecimiento sostenido, pero también relativamente hay más diferencia, más corrupción, más, menos contrapeso de poderes, ¿no? El poder económico se ha metido en todo y de la peor manera, de la manera más trucha, ¿no? De la manera más corrupta, ni siquiera de un modo, ¿no? Ya mafioso, ¿no? Pues ya vendiendo títulos, terrenos, narcoeconomía. Entonces, lo que yo veo es de que necesitamos institucionalizar la economía, ponerle frenos. Incluso puedes hablar en algunos debates, si es que vas a hablar de economía, lo mejor para la economía liberal es que sea controlada, porque el liberalismo es suicida. Eso, apropiate de esa frase. El liberalismo solito es suicida. Se ha suicidado el 29, se ha suicidado el 70, se ha suicidado el 2008. Se suicida. Es un adolescente loco. La economía de mercado es un loco adolescente que si no lo controla se mata. Y ve esa serie en Netflix. Tú tienes Netflix, ¿no? Ve esa serie, ¿cómo se llama? Ay, de la crisis del 2008. Busca, crisis del 2008. Y ahí te vas a dar cuenta cómo es que cuando las instituciones se debilitan, cae. Ya no te vayas a la crisis del 70, que es lejano. Acá nomás, la crisis del 2008, la crisis inmobiliaria. Acá ya casi nomás. Fíjate cómo el Estado se desinstitucionalizó, se destrozaron todos sus parámetros y ¡bloom! Cada vez que ocurre eso, cae la economía. ¿Cuáles son las mejores economías más sostenidas? Las que tienen mejores instituciones políticas. ¿Por qué la economía alemana es la primera economía del mundo? Porque justamente está en manos de cooperativas y de grupos de ciudadanos que se organizan en la Duma. ¿Ya? Entonces, a mayor institucionalidad, ¿por qué está cayendo la economía coreana? ¿No es cierto? El milagro coreano, el milagro japonés, algo ignorante te puede decir, hoy no te has enterado que en Corea ya están ya debiendo por demás, ya hay economías de los kaibetsu, de argollas que no dejan desarrollar a los demás y ya que su economía está entrando en crisis, en Japón. El milagro japonés, el milagro de los chinos, los dragones del este, están cayendo. La economía norteamericana, ¿por qué? Porque o sea, toda economía que es demasiado dominada por algún poder que no sea institucional, o poder militar, o poder político, o oligarquías, fracasa. ¿Me dejo entender? O sea, a tu discurso sobre economía, quítale el economicismo puro. La economía por la economía no funciona. ¿Ya? No quiere decir que vamos a ir al estatismo, ni el estatismo, ni la economía privada a ultranza. Economía con instituciones. Nueva propuesta. Ni de izquierda ni de derecha. Sería una propuesta, digamos, muy creativa y que en torno al cual ya creo que podrías crear incluso hasta una corriente de pensamiento, ¿no es cierto? Entonces, eso necesita instituciones fuertes, parlamentarios fuertes, parlamentarios que propongan leyes de control, leyes que controlen la economía, intervención del Parlamento para contrarrestar los abusos del poder económico privado. Perfecto. Mira, le cambias al Parlamento.
El Parlamento que se ha vuelto en un lobby, ¿no es cierto?, donde todos van a hacer lobbies para sus empresas, ¿no es cierto? Lo que no es el sueldo de lo que gana más. El parlamentario gana más por los lobbies que hace, por las leyes truchas que saca. O sea, la gente es tonta, gana tanto, o sea, estás mirando la chauchilla que gana y no te estás dando cuenta las mordidas que hace por una ley o por un lobby, ¿no es cierto? Entonces, ahí le cambias al Parlamento incluso la imagen. Un parlamento que controle el abuso de poder económico que se ha metido en todas las instituciones. ¿Te imaginas? Que propongas un parlamento controlador de los abusos económicos que controlan toda la política y que han corrompido la política. Con ese discurso, realmente sería revolucionario. Entonces, por eso he querido darte toda esta larga perorata ¿no?, para que te des cuenta que el asunto es estructural histórico, que el problema del Perú es fundamentalmente la falta de institucionalidad, no es otra cosa. No es el modelo económico, no es la corrupción por la corrupción. Todo eso deviene de la falta de institucionalidad. Más bien esa es la causa, no es el problema. Entonces yo a mis alumnos siempre les digo, ¿no? Como yo soy científico social, les digo, mira, no vean el granito, es el estómago que está caliente, no. La vesícula que da ácidos, no. Ve más atrás, es el hígado graso, grado 2 que provoca una vesícula mal funcionante, eso te provoca los ácidos y los ácidos, ya, ¿me entiendes? Tienes que ir a la causa de la causa, a la causa estructural. La causa estructural de todo esto, ya con todas las lecturas que estamos haciendo, con todo lo que está ocurriendo, es la falta de institucionalidad. ¿Cómo solucionar? Con institucional. Obviamente que eso es un proceso largo, quizás en la tumba o más allá, tu hijo, tu nieto lo termine, pero empecemos ahora. Así es. Y comencemos a sentar eso y nos dirijamos a leyes estrictamente que tengan que ver con ese contrapeso y control de instituciones. Eso a mí me parece esencial en esta noche de conversación. Eso a mí me parece lo demasiado esencial, lo único que vale la pena hablar. Ahora, tú cómo esto lo traduces en un lenguaje más asequible, ese ya es, digamos, tu trabajo, ¿no? Entonces, hasta aquí yo quería decirte, ya no te aburro más. ¿Ya? No, muchas gracias. Está ¿Ya? bien, me ayuda un montón. ¿Ya? Me ayuda bastante. Entonces, terminando esto, lo grabo, te lo mando a tu WhatsApp WhatsApp. y te Ujú. mando los textos y ya espero tu comunicación para que me digas temas y nos hagamos un horario. De mi parte no hay ningún problema. A mí me encanta esto porque yo también aprendo enseñando. Un gusto. ¿Ya? Igual. Nos Buenas vemos. noches.